Oye, se supone que tengo que estar abajo o arriba, ¿cómo es más cómodo? Como tú quieras. Bueno, para arriba mejor. Bien. Buenas tardes a todos los señores académicos. Les quisiera dar mis gracias más profundas, en primer lugar, por haberme elegido académico correspondiente, sobre todo conociendo mis méritos y los méritos de otros compañeros que todavía no están aquí, es decir, que eso tiene todavía más mérito del que yo esté, y les agradezco de corazón. Hay muchos amigos aquí a los que quisiera dar las gracias, pero me van a permitir que a la hora de dar nombres solo hable de dos personas, que estoy seguro que les gustaría estar hoy aquí conmigo y que no pueden estar. El primero es mi padre, Emilio Maestre, que falleció hace ya unos años, en fin, la vida es así. Pero el segundo es el profesor Valdivia, que el que he tenido la gran fortuna de compartir muchos años. Estoy en su proyecto de investigación desde el año 82, hace 32 años, pero que he tenido la gran fortuna de vivir estos últimos 20, 25 años muy próximo a él. Y les aseguro que si como matemático es extraordinario, como persona, cuando uno se encerraba con él y hablábamos de la vida y de la muerte y de las grandes inquietudes, a mí me dejó una impresión indeleble que me moriré con ella y, en fin, estoy seguro que él también estaría contento de estar hoy aquí. En fin, bueno, pero la vida es la vida y para todos tiene que seguir. Mi presentación es el teorema de la corona débil, como he puesto, y me van a permitir que haga un comentario, y es que este es un teorema muy bonito, tiene una belleza intrínseca, y entonces he pensado que es mejor que yo le dedique un tiempo largo a una introducción, y a ser posible una introducción dentro de un contexto reconocible por la mayor parte de los matemáticos, y un tiempo relativamente corto para presentar los resultados que son más de carácter abstracto. Concretamente, digamos, quiero enfocar la primera parte de mi charla, que va a ser, como digo, perdón, a ver si es que está apagado. Ay, señor. Bueno. Ahora, como digo, el contenido va a ser una introducción y luego resultados que hemos obtenido con un grupo de gente que citaré al final cuando muestre los artículos sobre el teorema de la corona débil. Bien, vayamos a la introducción. Mi contexto para la mayor parte de mi charla va a ser el disco unidad complejo, y dentro del disco unidad complejo vamos a considerar las funciones derivables complejas en el disco unidad que además estén acotadas. Esa va a ser uno de los dos espacios que me van a interesar. El segundo espacio va a ser aquellas que sean, además, continuas en el disco unidad cerrado y derivables en el abierto. Si prefieren, que sean uniformemente continuas y derivables complejas en el disco abierto, que es equivalente. Es un subconjunto propio del primero, se suele llamar el álgebra del disco, y cuando tenga que hablar indistintamente de cualquiera de ellos, voy a hablar de la letra A para indicar. ¿Por qué? Porque, bueno, la variable compleja, todos sabemos que desde Cauchy a principios del siglo XIX permea casi todo aspecto de las matemáticas. Incluso en álgebra pelearon mucho hasta que consiguieron una prueba de que toda raíz compleja, todo polinomio complejo tiene raíz sin usar la variable compleja. Bueno, pero el punto de vista que nosotros vamos a usar es el punto de vista analítico funcional, es decir, considerar estos dos espacios como álgebras de Banach. Y eso lo inició Kakutani en el año 45, junto con un grupo de matemáticos sucesores suyos, y en los años 60 sentaron las bases de lo que iba a ser relevante en este campo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es decir, bueno, se trata de un álgebra en un sentido algebraico del término, es un espacio vectorial que además el producto de dos elementos está en cualquiera de los dos casos, sigue en ella. Pero además tienen una norma, es decir, tienen una topología, la topología de la convergencia uniforme, que se traduce como la norma supremo en el disco unidad. En ambos casos funcionan las dos. Y es claro que el supremo de un producto es menor o igual que el producto de los supremos, por tanto, tiene esta estructura, esta desigualdad, que es lo que, digamos, en general, cuando tenemos todas estas propiedades para una letra A mayúscula, es lo que se llama un álgebra de Banach en general. Y así es como las vamos a ver.
Dentro de las álgebras de Banach, ¿qué es lo que nos van a interesar? Dentro de las álgebras de Banach, lo que nos van a interesar es lo que se llama el espectro de estas dos álgebras. Me van a permitir que vaya directamente al principio y vayamos como si estuviera, bueno, como lo que soy, como un ignorante hablando de temas que escritos por otros que son muy bonitos. Entonces, recordemos qué es el espectro. Decimos que un elemento está en el espectro cuando, bueno, pues es lineal, pero además es multiplicativo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros eliminamos el 0. Y eliminamos el 0 y así sabemos que la imagen del 1 va a tener que ser el 1. Esto es pura álgebra. Pero lo que ya no es álgebra en general, y es lo que marca la diferencia con las álgebras de Banach, es que todo elemento del espectro es automáticamente continuo. Y no solo eso, sino que, digamos, hablando en lenguaje de espacios de Banach, tiene norma menor o igual que 1, o con más precisión, debido a que la imagen del 1 es el 1, tienen norma igual a 1. Estas dos propiedades, de hecho, digo que es el espectro, pero se escribe M. Es decir, posiblemente mucha gente discreparía con el nombre y me diría, bueno, es que es el Maximal Ideal Space, o sea, por eso lleva la letra M. Y es porque resulta que un elemento va a estar en el espectro solo si su núcleo es un ideal maximal. Entonces se usa tradicionalmente, en muchos ámbitos se usa el espacio de ideales maximales en lugar del espectro. Nosotros, por tradición del campo en que me he movido, pues le llamo espectro, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos más elementales en la situación en la que estamos y la que nos marca la referencia para trabajar? Los ejemplos más elementales son las evaluaciones. Claramente, cuando tomemos las evaluaciones, el valor de la función en un punto, pues eso es una aplicación que cumple todas las propiedades. Es multiplicativa, es un homomorfismo. Y lo mismo ocurre, esto en el disco abierto, cuando estemos trabajando con las funciones holomorfas y acotadas en el disco unidad, pero va a ser también el disco cerrado cuando estemos trabajando con el álgebra del disco. Y la primera pregunta que surge, que es una pregunta natural, ¿es todo el espectro? ¿Describe todo el espectro para H infinito o todo el espectro para el álgebra del disco las evaluaciones en los puntos? Y la contestación es que para el álgebra del disco en una variable, sí. Bueno, de hecho yo voy a presentar todos estos resultados para una variable, pero tienen una traducción natural para abiertos, convexos y equilibrados en Cn, con interior no vacío. Bueno, perdón, si son abiertos, pues no son. Y son equilibrados, tienen al 0. Pepe se ríe porque mayormente he dicho una tontería muy gorda. Pero es así. Bien, pero yo creo que las ideas se reflejan igual, las técnicas son en gran parte parecidas, y lo que vamos a ver es que en el álgebra del disco, efectivamente, esto nos da todo el espectro. Y me van a permitir que haga la prueba, porque es bonita, es relevante, y además nos va a mostrar luego que en dimensión infinita el comportamiento va a ser muy diferente. ¿Cómo se prueba que no hay más homomorfismos que las evaluaciones? Pues lo que se hace es, en primer lugar, se calcula la evaluación sobre la identidad, la aplicación que a Z se la asocia a Z. Como he dicho que phi de f es menor o igual que siempre que la norma de f, pues ese número, que es un número complejo, tiene que tener valor absoluto menor o igual que 1. Por tanto, estamos en el disco cerrado. Entonces, si cogemos un polinomio, si utilizamos que phi es un homomorfismo y se lo aplicamos al polinomio, que es una expresión de este tipo, pues va a ser la imagen de la suma y luego la parte de que multiplique el producto de las imágenes. Y entonces resulta que en cada uno de ellos me va a aparecer b a la n, y por tanto me aparece el polinomio en b. Bien, ¿cómo acaba uno? Pues la manera natural sería utilizar que los desarrollos de Taylor son densos, pero los desarrollos de Taylor no son densos en el álgebra del disco. Hay que hacer un pequeño truco, y el pequeño truco es el siguiente. Si en vez de coger el desarrollo de Taylor en el origen, los multiplico por r a la n, en el término enésimo del desarrollo de Taylor, resulta que esos polinomios sí son densos. ¿La razón? Pues que por uniforme continuidad, f de z se va a aproximar por f de rz, que si z es menor o igual que 1 y r es menor que 1, r por z será menor que 1, y lo que hay aquí escrito es realmente el desarrollo de Taylor de f de rz. Y entonces, gracias a eso, por convergencia, puesto que se trata de continuidad, sacamos que efectivamente los homomorfismos son evaluaciones. Bien, esto, insisto, en varias variables, el argumento de prueba es esencialmente el mismo.
La única diferencia es que hay que usar, si se quiere usar, bueno, en el polidisco habría que hacer esto coordenada a coordenada, y si estamos con un abierto convexo y equilibrado en CN, pues entonces lo único que hay que usar es el teorema de Hahn-Banach. Se usa una separación por formas lineales complejas y se obtiene. ¿Qué ocurre, sin embargo, en H infinito del disco? En H infinito del disco podemos empezar repitiendo la misma jugada. Coger la imagen de la identidad para un homomorfismo. Una vez que he hecho esto, bueno, aquí el problema es que ¿podría ser un punto de valor absoluto igual a 1? Y la contestación es que sí. A estas alturas no puedo decir por qué, poco después diré por qué. Pero de momento podría ser. Entonces distinguimos. Si resulta que la proyección, el phi actuando sobre la identidad es con valor absoluto menor que 1, entonces va a resultar que efectivamente el único homomorfismo que hay es la evaluación en el punto. ¿Por qué? Podríamos decir, bueno, lo de los polinomios, no, los polinomios no van a funcionar ahora, de ninguna manera, ni con el R ni con el R. Es decir, H infinito no es separable, y los polinomios nunca podrán ser densos de ninguna manera, ni con ningún truco. Sin embargo, hay un truco más fácil, y es que si yo cojo una función en H infinito y le resto su valor en el punto B, resulta que la puedo factorizar, y por el teorema del módulo máximo, la factorización no solo es holomorfa, sino que sigue siendo acotada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le aplique ahora un homomorfismo, resulta que cuando le aplique phi a f de z me sale el homomorfismo en z, pero cuando le aplique a f de b es realmente la evaluación en b. Pero la parte derecha ahora, ¿qué ocurre? Que aquí al aplicar la multiplicación me queda phi de z menos phi de b. De nuevo, phi de z va a ser b y phi de b es b por phi de 1, que de nuevo, como phi de 1 es 1, recuerden que he eliminado al 0 a propósito, el homomorfismo 0 nunca está. Sacamos que esto vale 0. Es incluso más fácil que antes. ¿Qué ocurre, sin embargo? Es decir, lo que realmente, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido decir, bueno, voy a coger los homomorfismos que al aplicarlo a la identidad dan un valor menor que 1. Y ahora lo hago al revés. Antes de seguir adelante hago al revés. Digo, ahora pues si cojo un punto del disco cerrado, defino la fibra del homomorfismo, lo defino como los elementos del homomorfismo de H infinito, que al aplicarlo sobre la identidad me dan ese valor B. Con esta nueva notación, lo que acabamos de decir es que efectivamente la fibra de un punto B menor que 1, complejo, es exactamente la evaluación en B. Pero, sin embargo, si cojo un punto de módulo 1, resulta que el conjunto, cada fibra es enorme. De hecho, contiene a la compactación de Stonechek de los naturales, menos los naturales en sí mismo. Yo no voy a describir aquí lo que es la compactación de Stonechek, solo basta decir que es un conjunto que tiene cardinal mayor que el continuo, tiene cardinal 2 al continuo. Por tanto, eso significa que cada fibra es enorme. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace por interpolación y productos de Blask. Es decir, lo que se hace es, por ejemplo, cojo el 1. Si cojo una sucesión que tiende a 1 muy deprisa, que quiere decir que la serie de 1 menos la sucesión es convergente, entonces resulta que hay unos teoremas clásicos que prueban que se pueden construir funciones holomorfas que sobre esos puntos tomen valores acotados prefijados, lo que se llama una sucesión interpolante. Y cada vez que tenga una sucesión interpolante en un álgebra de funciones continuas, en el fondo es un truco general, se va a poder meter beta n beta n en el espectro. El quitar este elemento es simplemente por un truco técnico, de que estén o no en la fibra, porque esto no estoy diciendo que la compactación de Stonechek de los naturales esté metida en el espectro, estoy diciendo que está metida en la fibra. Y por la técnica que se construye hay que eliminar los naturales. Es un conjunto pequeño, pero topológicamente son conjuntos diferentes. Bien, entonces la pregunta que había... ¿Por qué ocurre esto y cómo se consigue hacer esto? Pues porque, para empezar, se le dota de una estructura topológica al espectro. ¿Y qué estructura se le denota? Pues voy a ello. La estructura que se denota es la siguiente. Si yo considero ahora cualquiera de los dos álgebras de Banach, las funciones acotadas en el disco unidad o el álgebra del disco, entonces resulta que como tales son espacios de Banach y puedo construir sus formas lineales, porque es un espacio vectorial. Al ser de Banach puedo elegir las continuas. Y
los homomorfismos hemos dicho que automáticamente son continuos, por tanto están en el dual. Y en el dual hay una topología que es la topología más básica que se puede poner, que es la topología de la convergencia puntual en cada elemento del predual. Eso es un contexto general. En nuestro caso sería la convergencia puntual sobre cada función de nuestros espacios. Y esa es la que se suele llamar la débil estrella. La W corresponde al weak star topology. Y resulta que realmente estamos en la esfera del dual y es un débil estrella cerrado el conjunto de homomorfismos y por tanto este espacio es un compacto. Fíjense, si volvemos atrás, yo he dicho antes que las evaluaciones en los puntos del disco siempre estaban metidos en el homomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo... Eso quiere decir que cuando yo proyecte a los puntos, a la identidad, el disco abierto está metido. Pero la imagen continua de un compacto es un compacto. Entonces eso quiere decir que va a estar siempre el disco cerrado, va a ser siempre imagen, va a haber siempre elementos del espectro cuya fibras vayan al disco cerrado. Por eso en el caso del 1, el paso del valor absoluto 1, que podría suponerse que fuera vacío, sin embargo da un conjunto muy, muy, muy grande. Bien, ¿qué ocurre? Pues que entonces la pregunta que se hicieron es, la primera pregunta, que fue la pregunta fundamental de los primeros años de las funciones, de las álgebras de funciones holomorfas, era si bastaban las evaluaciones para describir todo el espectro. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la clausura con esta topología débil estrella de las evaluaciones en los puntos del disco abierto dieran todos los homomorfismos en H infinito. Recuerden que en el caso de la álgebra del disco esta pregunta no tiene sentido. Las evaluaciones en el disco cerrado son todos los homomorfismos y por tanto plantearse esta clausura no tiene sentido. Y Carleson contestó afirmativamente en el año 70 que sí. Es curioso porque el teorema de la corona en inglés se llama The Corona Theorem. Y si piensan, ¿qué es la corona? Ellos de verdad, yo creo que pensaron en astronomía, porque la definición de corona que dan en el teorema Kakutani, en su artículo, que da es precisamente todo el espectro menos este conjunto. Es decir, que digamos con la notación original de lo que era la corona, el teorema de Carleson dice que la corona de H infinito del disco es el conjunto vacío. Entonces, si ustedes lo piensan, lo que están marcando es, yo pienso el disco solar y tengo los rayos. Quito el disco solar y ¿qué es lo que me queda? La corona en inglés, que es la corona del disco solar. Y por eso tenía ese teorema, es decir, que claramente correspondía a un nombre viniendo de mirar al sol y pensar en the crown, en la corona, pero la corona de verdad. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué está abierto en este tema en una variable compleja? En una variable compleja está abierta porque yo aquí he hablado del disco unidad, pero funciones holomorfas y acotadas en un abierto que no sea todo el disco complejo es siempre posible considerarlo, sin que se reduzca a las constantes. Entonces, de hecho, lo que hoy en día está abierto es si es verdad que el teorema de la corona es verdad o no cuando tomamos cualquier abierto en C. Indudablemente, si alguien pregunta, hay contestaciones elementales. Si uno coge un abierto simplemente conexo, es la imagen difeomorfa del disco y es verdad. Si uno coge un abierto con un montón de abiertos separados, o sea, con una cantidad finita de componentes conexas, también es verdad. Se ha ido probando a lo largo de los años. Pero en general, para un abierto, no se sabe si es verdad o no. Sí que se sabe que es mentira si damos el salto de abiertos en C a superficies de Riemann. Y eso lo probó Brian Cole en 1978, dando un ejemplo de una superficie de Riemann en el que el teorema de la corona es falso. Bien, ¿qué ocurre si uno se plantea el teorema de la corona en dos o más variables? Pues resulta que casi todo lo que se sabe del teorema de la corona en dos o más variables o es falso o no se sabe. Y lo que no se sabe es precisamente lo que parece más básico. Por ejemplo, Sibony en 1972 probó que hay un abierto pseudoconvexo en C2 en el que no hay teorema de la corona. Vamos a ver, cuando uno pasa de una a varias variables tiene un cambio fundamental. El cambio fundamental es que no existen singularidades aisladas
Y el otro cambio es que, así como cualquier abierto de C puede ser el dominio de holomorfía, el dominio de existencia de una función holomorfa, cuando uno se va a varias variables, eso deja de ser cierto, y entonces hubo toda una teoría en los años 50, 60, 70 sobre distintas posibilidades, el problema del Debye, el problema, la delta barra, una serie de caracterizaciones de abiertos, holomórficamente convexo, pseudoconvexo, sobre el problema de Cousin que tenga solución. Todos al final son equivalentes y todos, pero entonces pseudoconvexo es desde un punto de vista de variables complejas, es el dominio natural en donde uno debería probar, y va y es falso. Pero sin embargo, no se sabe si es verdad o mentira el teorema de la corona en los dos casos más naturales, que es el polidisco infinito dimensional, el producto de discos, y la bola euclídea. O sea, Cn con la bola euclídea tampoco se sabe si es verdad o no. Bien, y eso hace que, digamos esta es la situación del teorema de la corona, en el que no parece que podamos avanzar mucho más. Al momento nosotros no hemos sido capaces de avanzar en esta línea. Sin embargo, hay una variante que fue ya dada al principio de los 60, que es el siguiente teorema. Y es un teorema que cuando se mira parece que tenga poco que ver con el teorema de la corona, pero luego espero poder mostrar que está íntimamente relacionado. En primer lugar, está aprobado por estos señores. Este señor es un solo señor aparentemente, pero no lo es tal. Ahí está Kakutani, que es la K, está Vermeer, que no sé, debe ser uno de los dos nombres, está Royden, está Hoffman, están toda la gente que trabajaba, Book, todos los que trabajaban en álgebras de Banach, de funciones holomorfas, se pusieron juntos, hicieron este artículo juntos, inventaron ese seudónimo, y en este artículo del año 61, que no es particularmente relevante por los resultados, pero donde se plantean todos los problemas de fronteras de Shiloh, todos los problemas fundamentales a los que se ha atacado después, aparecen aquí en cierta manera, ellos detectan el siguiente resultado. Ellos dicen lo siguiente: vamos a ser menos, esto es anterior a la solución del teorema de la corona de Carleson. Entonces ellos dicen, yo cojo una función del H infinito del disco y la fijo. Cojo un punto de la circunferencia y lo fijo. Porque en el interior los homomorfismos son evaluaciones, por tanto no hay nada que ver. Entonces, ahora lo que hago es coger el conjunto de imagen por la transformada de Gelfand de la fibra en B de H infinito. Y lo caracterizaron como el conjunto de números complejos si dales que existe una sucesión en el disco que converge A con la sucesión de las imágenes, perdón, esto hay un error, debería ser B en las dos, ¿no? Que converge a B con la sucesión de las imágenes convergiendo a sí. Bueno, que aquí creo que es el momento para introducir lo que es la transformada de Gelfand. La transformada de Gelfand no es más que invertir. Es decir, cuando los homomorfismos actúan sobre funciones, entonces si considero la variable los homomorfismos, entonces a la función le pongo un gorrito, la pongo delante y eso es la transformada de Gelfand de una función. Entonces esto que dice ahí arriba lo que dice es, si yo cojo todas las imágenes de la función f fijada por los homomorfismos que al aplicarlo a la identidad me dan el B, que son la fibra, los puedo describir como los números complejos que son el límite de una sucesión f de xn con la propiedad de que xn tiende a B. Bien. Esto es lo que se suele llamar teorema de la corona débil, y esto es lo que estudiaremos a continuación en varias variables complejas y donde yo presentaré los resultados en ciertos teoremas de Banach clásicos. Para ello, aquí sí que creo que me convendría dar el salto, y ya que voy a trabajar luego en un espacio de Banach, lo que voy a hacer es traducir mi disco complejo por la bola unidad de un Banach y mis dos álgebras por lo que voy a poner a continuación. En primer lugar, lo que hago es coger un espacio de Banach complejo, cojo su bola unidad abierta y voy a llamar a su U de B de X, lo que yo a mí me gusta llamar el álgebra de la bola, que son las funciones definidas del disco de la bola unidad cerrada en C, que son uniformemente continuas en la bola unidad cerrada y además son holomorfas en la bola abierta. Bueno, aquí son pertinentes dos comentarios. El primero es que recuerden que en una variable todo cerrado y acotado es compacto, el disco cerrado es compacto. Toda función continua en un compacto es uniformemente continua, es el teorema de Heine y Heine-Borel. Y entonces, claro, cuando uno va a dimensión infinita pierde la compacidad. Entonces tiene que añadir la hipótesis de ser, antes hablábamos de continua, ahora hablamos de uniformemente continua.
Y por supuesto aparece holomorfa. ¿Qué es holomorfa en dimensión infinita? Bueno, hay muchas maneras de hacerlas. Digamos que la manera más natural es decir que igual que el concepto de diferenciabilidad se extiende a varias variables, diciendo que el incremento de la función se aproxima por una forma lineal, con una aproximación mejor que la norma del incremento, si la forma lineal en vez de ser real es compleja, es decir, si hablamos de Frechet diferenciable complejo, eso es exactamente ser holomorfo, que sea Frechet diferenciable. Pero si estamos un poco alejados del campo, yo creo que hay una manera más sencilla de situarnos, y es, señores, si cada vez que me restrinja una línea unidimensional es derivable compleja de toda la vida, y además la función es continua, es una caracterización. Digamos que para nosotros entonces van a ser funciones que restringidas a cada línea, ¿no?, líneas afines, cortadas con el disco, son holomorfas y además son continuas. Suficiente para mi exposición y posiblemente menos marciano, menos ajeno para la mayor parte de los presentes. ¿Qué va a ser h infinito? Pues h infinito va a ser lo mismo. En este caso, simplemente funciones que son en cada línea derivables complejas de una variable, que son continuas y además acotadas en todo el disco. De nuevo, a estos dos espacios les doy estructura de álgebra de Banach, exactamente igual. El producto de dos funciones continuas es continua, de dos uniformemente continuas es uniformemente continua, y de dos derivables complejas en cada línea va a ser derivable compleja en cada línea. Por tanto, se tratan de dos álgebras de Banach que representan en dimensión infinita o finita, pero más que uno, exactamente el análogo que hemos estado tratando, que es lo que hace el problema realmente bonito. Bien. En ambos casos yo hablaré de A para indicar o A de U o el álgebra de la bola o H infinito. Entonces, en este caso ahora lo que hacemos es sustituir la tesis del teorema de Sharp como definición. Entonces se introduce el conjunto cúmulo, debería ser, lo que pasa es que si la traduciéramos propiamente debería ser acumulación, pero aquí hay puntos que no son de acumulación. El conjunto cúmulo, ¿cómo exactamente eso? Yo cojo, ahora lo que pasa es que si ustedes piensan en una variable, yo cogía el homomorfismo y me restringía a la aplicación que a Z la asociaba a Z. ¿Por qué? Porque es la base del dual. El dual de C es C y es la base. En varias variables lo que tendría que hacer es restringirme, tengo Cn, su dual es Cn también, restringirme a las formas lineales. Y en dimensión infinita lo que voy a hacer es restringirme a las formas lineales, pero restringirme a las formas lineales, si tengo unas formas, perdón, tenía que haber dicho algo más. Observen, por favor, que por construcción el dual está siempre en el álgebra. Es decir, toda forma lineal continua pues va a ser, cuando coja una recta, pues va a ser derivable en una variable, y continua sigue siendo. Por tanto, yo voy a tener siempre las formas lineales continuas, restringidas a la bola unidad, las voy a tener siempre, tanto en el álgebra de la bola como en H infinito. Entonces, siempre que tenga un homomorfismo, yo voy a poder restringirme al dual. Pero claro, cuando cojo una forma lineal sobre el dual, lo que tengo es un elemento del bidual. Por eso, cuando yo ahora defino el conjunto cúmulo, cluster set, lo defino directamente para un punto del bidual. Ahora lo que hago es coger un punto que esté en la bola unidad cerrada del bidual, que está denotada de esta manera para indicar que procedemos de la bola. Cojo un punto de la bola unidad cerrada del bidual, y ahora lo que digo es, bueno, yo cojo no pongo sucesiones, pongo redes, por una razón que diré a continuación. Cojo las redes en la bola unidad abierta del espacio que débil converjan a mi punto del bidual, que hacía el papel de la B, hace el papel de la B, de tal manera que las imágenes por mi función prefijada, converjan a este valor. La razón la diré luego, pero bueno, la adelanto, es decir, la razón por la que tomar redes es porque si el dual no es separable, este conjunto va a ser conexo si trabajamos con redes. Bastará trabajar con sucesiones si el espacio el dual es separable, pero si no hay que trabajar con redes para conseguir que siga siendo conexo. Esta es la tesis del teorema traducida a un lenguaje infinito-dimensional. Y entonces, esto es exactamente lo que he adelantado antes. ¿Por qué cojo un elemento del bidual? Porque si yo ahora cojo el espectro de estas dos álgebras, como he dicho, el dual siempre está metido en el álgebra, tanto en H infinito como en el álgebra de la bola. Entonces yo puedo coger el homomorfismo y restringirlo al dual, me sale un elemento del bidual. Y entonces se llama la fibra del espectro exactamente aquellos homomorfismos que al actuar sobre el dual me dan el elemento del bidual Z. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar relacionar?
Pues la transformada de Gelfand de la función f actuando sobre la fibra y el conjunto cúmulo, clúster. El teorema original, que he llamado el teorema de la corona débil, decía que estos dos conjuntos son lo mismo cuando estamos en el disco complejo, en una variable. Bien, de hecho yo voy a decir que se va a cumplir el teorema de la corona débil cuando se cumple exactamente lo que he dicho que era el teorema de la corona débil en una variable, en este contexto de dimensión finita o infinita. O sea, cuando estos puntos límites de imágenes mediante f de sucesiones débil estrella convergente a z coinciden con todos los puntos, los números complejos que resultan de aplicar el homomorfismo phi de la fibra a la función f. O con otras palabras, la transformada de Gelfand de f actuando al homomorfismo. Bien, ¿qué resultados se conocen en esta situación? En una variable, he dicho que fue el origen de toda esta teoría, pero en varias variables va y resulta, perdón, he dicho antes que el enunciado, antes de seguir, volveré atrás, mejor prefiero contar lo que se conoce y luego vuelvo atrás. Lo que se conoce en varias variables es exactamente que tanto para el polidisco, que se considera como la bola unidad de Cn con la norma infinito, como para la bola unidad euclídea, que no es más que tomar la norma 2 en Cn, es verdad que este teorema se cumple. Basta tomar sucesiones porque en este caso las redes y las sucesiones son equivalentes. Y eso se probó, en el año 73 lo probó Ted Gamelin para el caso del infinito y McDonald lo probó en el año 79 para el caso... Bueno, McDonald lo probó para conjuntos cuya frontera sea C2 suave, que incluya la bola para el caso 79. Ambos utilizan la solución de la ecuación delta barra con condiciones adicionales. Y eso quiere decir que, recuerden que para el teorema de la corona no se conoce si es verdad o no en estos casos. Sin embargo, el teorema de la corona débil sí funciona. Lo probaron estos dos. Bien, vuelvo un par de transparencias atrás para mostrar por qué estoy llamando a esto el teorema de la corona y el teorema de la corona débil, cuando parece que no tengan nada que ver. Y el argumento es el siguiente. Vamos atrás. Mire, desde un punto de vista abstracto, nosotros vamos a decir que se cumple un teorema de la corona cuando las evaluaciones son densas, con la débil estrella, que eso es lo que está aquí escrito aquí. Las evaluaciones en la bola unidad son densas en el espectro. Y esto resulta que es equivalente a que si cojo... Nuestra A es h infinito o el álgebra de la bola. Y esto es equivalente a que si cojo n funciones que la suma en los valores absolutos están acotadas inferiormente por un épsilon mayor o igual que 1, el ideal que generan es todo el espacio. Dicho con otras palabras, soy capaz de encontrar elementos del álgebra tal que la combinación de esta combinación da la identidad. O sea, consigo encontrar la identidad. Entonces, ¿qué ocurre si se cumple el teorema de la corona débil? Pues lo que ocurre si se cumple el teorema de la corona débil es que se parece muchísimo, muchísimo, lo que hemos llamado el teorema de la corona débil. El teorema de la corona débil se cumple si y solo si se cumple algo exactamente parecido. La única diferencia está en que estos elementos que aparecen aquí responden solo a productos de formas lineales. Es lo que f viene a decir como productos finitos, f de finito de formas lineales. Entonces resulta que, claro, la Fn es la que es en nuestra álgebra. Puede ser el álgebra del disco, puede ser el álgebra de la bola, puede ser h infinito. Mientras que el F1 y Fn son productos de formas lineales. Por eso esto se lo suele llamar el teorema de la corona débil, porque si observan, desde el punto de vista algebraico es muy transparente. Otras veces se llama cluster theorem, pero yo creo que el teorema de la corona débil refleja más lo que está detrás. Bueno, a estas alturas creo que ya puedo presentar los resultados que nosotros tenemos. Los resultados que tenemos se centran en dos tipos de espacios. En C0, en la bola unidad de C0, que son las sucesiones que tienden a cero, complejas, y en los espacios LP, las sucesiones P sumables, desde 1 hasta infinito, pero sin considerar el infinito. Y los resultados son los siguientes. Vamos a ver. Si yo estoy en dimensión infinita, entonces lo que resulta es que, de nuevo, las evaluaciones las tenemos dentro. Si estoy
en H infinito, las evaluaciones en la bola abierta. Si estoy en el álgebra de la bola, las evaluaciones en el disco cerrado. Pero ahora ocurre una cosa sorprendente, y es que si el espacio de Banach no es reflexivo, resulta que todos los elementos del bidual van a generar nuevas evaluaciones, en el sentido de que Davy y Gamelin, siguiendo un método de Aaron Werner, fueron capaces de construir un proceso de extensión de las funciones acotadas de la bola unidad de un Banach a la bola unidad del bidual, que era un proceso que era una extensión. La imagen la extensión de un producto es el producto de las extensiones y conservan la norma. Entonces, como es una extensión como homomorfismos, resulta que aplicando estos resultados se puede meter siempre ese tipo de nuevas evaluaciones de la bola unidad del bidual en H infinito, en el espectro de H infinito, y de la bola unidad cerrada del bidual en el álgebra de la bola. Pero es fácil demostrar que son nuevas, son absolutamente nuevas. La pregunta es, ¿cómo de grandes en este caso? Bueno, vamos a ver. Esto que está aquí lo tenía que haber dicho ya antes, que es lo que decía, lo he dicho antes cuando he dicho lo de las redes. Yo había dicho que la razón para poner redes y no sucesiones es para asegurarnos de que fuera siempre compacto. Entonces, y conexo. Perdón, para que fuera conexo, he dicho la conexión. ¿Por qué es así? Porque cuando no se conocían muchas cosas del espectro, esto da información. Cuando tengo un teorema de la corona débil, yo voy a saber que la fibra es conexa. Y esa es una de las razones para atacar desde un punto de vista abstracto el teorema de la corona débil. Entonces, ¿por qué? Resulta que en el teorema de la corona débil hay una parte que siempre se cumple, que es que los conjuntos clúster están siempre metidos en la transformada, en la imagen de F por todos los homomorfismos de la fibra. Y precisamente el problema siempre es probar si la inclusión contraria se cumple o no. Y lo que decía, cuando tengamos el teorema de la corona en un punto, lo que va a pasar es que esa fibra en ese punto va a ser conexo. Esa es una de las motivaciones fundamentales para la teoría, no la única, pero una de ellas. Entonces, ¿qué ocurre? El principal resultado posiblemente sea este. En H infinito, en C0, mejor dicho, en la bola unidad de C0, el teorema de la corona es verdad. Y es verdad completamente. Es decir, cada vez que cojamos un punto de la bola unidad cerrada del infinito, que es el bidual topológico de C0, va a resultar que el teorema de la corona débil se cumple. Que los conjuntos clúster describen completamente la imagen de phi de F cuando F está en la fibra. Aquí pone X, aquí pone Z, debería ser en ambos casos Z, elemento del bidual, de la bola unidad cerrada del bidual. ¿En qué se basan las pruebas? De nuevo, se basan en dos tipos de propiedades. En un teorema de la corona, en una solución de la ecuación de la delta barra con hipótesis adicionales, y adicionalmente en la manera de describir los entornos de C0. Por ejemplo, esta técnica no sabemos si funciona en el infinito, porque ya la débil estrella en el infinito es algo extraordinariamente delicado. Respecto al tamaño de las fibras, antes de llegar al resultado final, Aaron, Cole y Gamelin, en un artículo seminal sobre el espectro de funciones holomorfas, fueron capaces de demostrar que en la fibra del cero, en el álgebra de la bola de LP, cuando P está entre 1 e infinito estrictamente, podían meter de nuevo la computación de Stonechek de los naturales. De nuevo, el truco estaba en encontrar una sucesión interpolante que permitiera hacer la faena, pero ahora una sucesión interpolante que fuera a cero la proyección en las lineales. Y, sin embargo, cuando estábamos en un punto de la esfera, volvía a quedarse que el espectro se reducía a un punto. Recordemos cómo era en una variable. En una variable, sin embargo, en cualquier punto, el cero o cualquier otro, el espectro del álgebra del disco se reducía a un punto. Mientras que en H infinito, si el punto estaba en el disco, era abierto, entonces era un punto. Y cuando estaba en la esfera, en la circunferencia, entonces cuando era grande. Ahora, en dimensión infinita, el álgebra de la bola presenta unas características sorprendentes, las opuestas de lo que sería de esperar. La patología está en el cero y en el borde se mantiene así. Nosotros, ya como resultado, lo que también probamos es que realmente si estamos en L1, que no estaba cubierto por sus casos, también la computación de Stonechek está embebida en el espectro de cualquier punto de L1, de la bola unidad de L1. Y si estamos en cualquier punto de la bola unidad del bidual, entonces
No sabemos si podemos meter este beta n completo, la computación de Stonecheck, pero sí podemos asegurar que tiene muchos puntos. La técnica que nosotros desarrollamos, que era depurar, la de Aaron Cole y Gamelin, realmente permite quitar el menos n este, lo podemos poner también para cualquier p y también fuera de cero. Porque aquí hay una cosa que es relevante, es decir, uno tiene la tendencia a pensar que cuando el caso más sencillo y el básico es estudiar el espectro en el origen, porque es decir que el homomorfismo restringido al dual da cero, que da la impresión de que tendría que ser el cero, y no lo es. Pero no, al menos para nosotros no está claro que se puedan traducir, no sabemos cómo traducir en general los casos del origen a cualquier otro punto del disco abierto. Sin embargo, esta técnica, de hecho, podría decir, y se puede, sacar que esto es verdad en cualquier punto de LP, de la bola unidad de LP, que toda la computación de Stonecheck está metida dentro. Bien, sin embargo, en la esfera unidad, a pesar de que L1 es plana, en la esfera unidad de L1 vuelven a salir que los homomorfismos del álgebra de la bola son evaluaciones, pero si nos vamos al bidual ya no. En el bidual somos capaces de encontrar elementos de la esfera del bidual donde el espectro es grande. No sabemos cómo de grande, pero al menos tiene un continuo dentro. Bien, esto es consecuencia, la parte que he dicho es consecuencia de que realmente si tenemos un polinomio continuo que no sea débil continuo en el origen, entonces podemos probar que el cardinal de cualquier fibra en cualquier punto de la bola unidad del bidual es al menos el continuo, por tanto, nunca se reduce a una evaluación. Pepe, no te duermas. Es que me prohibió hacer ningún chiste, no he podido evitar la ocasión. Exactamente. Bien, mucho más recientemente, en un trabajo mucho más reciente, lo que hemos sido capaces de mostrar es que somos capaces de inyectar analíticamente discos. No solo mostrar que el cardinal es grande, sino que hay todo un disco metido dentro. Bien, para acabar, bueno, este es un ejemplo que yo creo que a estas alturas no tiene más interés, quería mostrar un ejemplo, pero vamos allá. Para acabar, ¿qué ocurre qué resultados positivos respecto del teorema de la corona débil tenemos para en el caso del álgebra de la bola? Hemos dicho en H infinito de C0 hemos dado la solución completa. En el álgebra de la bola lo que somos capaces de probar que el teorema de la corona débil es verdad en el origen para cualquier espacio de Banach con base 1 incondicional contractiva, ¿no? Había puesto Renkin, me ha dicho que había que decir contractiva, que es verdad. Bien, esto es esotérico, pero sin embargo déjenme decirles que esto lo que va a implicar es que para cualquier LP, cualquier espacio de sucesiones P sumables, lo que va a ocurrir es que el teorema de la corona débil es verdad en el origen. Y aquí es donde yo les decía que aunque parece que saberlo, que sea verdad en el origen, quiere decir que va a ser verdad en cualquier punto de la bola, no lo sabemos hacer, tan solo lo sabemos hacer en un caso, que es el caso más relevante, el caso de los Hilbert, de L2, que en L2 es verdad en cualquier punto de la bola abierta. Como es reflexivo, el bidual en el caso de L2 se traduce al mismo, en los casos reflexivos el bidual no es relevante. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace gracias al equivalente a las transformaciones de Möbius de una variable. Ustedes recuerdan que dado el disco complejo y dados dos puntos del disco complejo, hay una única transformación, salvo una rotación, hay una única transformación, salvo que sea el cero, hay una transformación que lleve el disco en el disco biholomorfa y el punto en el otro punto, que son las transformaciones de Möbius. Entonces resulta que en Hilbert existen. Y si uno usa, gracias a esas transformaciones de Möbius, que son esta beta que ahora describiré para acabar mi charla, resulta que eso se puede probar que la fibra en un punto cualquiera del disco se puede traducir en la fibra en cualquier otro punto. Del 0 voy a un punto A y de un punto B voy a un punto A. Esto no son más que las traspuestas de lo que son el equivalente a las transformaciones de Möbius en un Hilbert, que es un resultado de Renaud que apareció en Estudia Matemática, donde da una descripción de exactamente ese tipo de aplicaciones biolomorfas de la bola unidad en un disco en sí mismo, del disco de un Hilbert, que lleva un punto en el otro. Esta es la que lleva el A en 0 y el 0 en A. Una vez que compone una con la otra, lleva el A en B. Bien, lo que he hablado hasta ahora está recogido en 3 artículos con los que he trabajado: Aaron, Garando, Gamelin, Lasalle y Maestre, en Mathematische Annalen en 2012, con Richard y Daniel
Silvia y yo mismo uno ha aparecido en Transaction, y con Domingo García, que está aquí en Bedding, que es un preprint que hay ahora. Para acabar, esto es una línea de trabajo en el que ya que estamos, le hacemos propaganda de uno mismo cuando uno viene aquí. Mire, he puesto aquí el despertador. La línea de trabajo